Siguiendo con las novelas ejemplares de Cervantes, escenario va a poblarse hoy con la acción y los personajes de La señora Cornelia. Hoy escucharán ustedes La señora Cornelia, de la serie Novelas Ejemplares, original de Don Miguel de Cervantes. Compuso la versión para la radio José Fernando Dicenza. Don Antonio de Isunza y don Juan de Gamboa, caballeros principales muy discretos y grandes amigos, siendo estudiantes en Salamanca, determinaron de dejar sus estudios por irse a Flandes, llevados del hervor de la sangre moza y del deseo, como suele decirse, de ver mundo, y por parecerles que el ejercicio de las armas, aunque dice bien a todos, principalmente asienta y dice mejor en los bien nacidos y de ilustre sangre. Llegaron pues a Flandes a tiempo que estaban las cosas en paz y en conciertos y tratos de tenerla presto. Y pues que no había que hacer por aquellas tierras, pasaron a las de Italia, donde admirados de los estudios de la insigne Universidad de Bolonia, quisieron en ella proseguir los suyos. Tendría don Antonio hasta 24 años, no pasaba don Juan de 26, y adornaban esta buena edad con ser muy gentiles hombres, diestros y valientes, condiciones todas que les hicieron con muchos amigos, así estudiantes españoles de los muchos que en aquella universidad cursaban, como de los naturales de la ciudad y de los extranjeros. Mostrábanse con todos liberales y comedidos, y muy ajenos de la arrogancia que dicen que suelen tener los españoles. Y como eran mozos y alegres, con solo el amor de sus estudios y entretenimiento de algunas honestas mocedades, pasaban una vida contenta pero honrada. Pocas veces salían de noche, y si lo hacían, iban juntos y bien armados. Por cierto, os digo, amigo, que sería muy de mi gusto dar un paseo por las calles. ¿A estas horas? ¿Qué tiene de malo? Nada tendría si no fuera porque necesito aún tomar unos apuntes, y no es aconsejable que salgáis solo. No hay que temer por mi seguridad. Pero hagamos cuenta de que nada he dicho, que el caso no es urgente. Eso no, por vida nuestra. Salid a coger el aire, que yo seré luego con vos, si es que acertáis a pasar por donde solemos ir. Quedaos entonces en buena hora. Y si salís, las mismas estaciones andaré esta noche que las pasadas. Fuese don Juan y quedóse don Antonio. Era la noche muy oscura y la hora a las 11. Cansado don Juan de verse solo y de no tener a nadie con quien hablar, determinó de volverse a su alojamiento. Y aquí, que al pasar por una calle que tenía portales sustentados en mármoles, oyó un siseo que detuvo sus pasos. ¿Quién va? ¿Qué es lo que de mí queréis? ¿Sois bueno, Octavio? Sí. Pues tomad, ponedlo en cobro y volved luego, que importa. Alargó las manos don Juan y topó con un bulto. Y apenas lo tuvo entre sus brazos cuando oyó cerrarse una puerta. Y él se halló cargado en la calle y sin saber de qué. En esto comenzó a llorar una criatura, al parecer recién nacida, a cuyo lloro quedó don Juan confuso y suspenso sin saber qué hacer, ni qué corte dar en aquel caso, porque en volver a llamar a la puerta le pareció que podía correr algún peligro de aquel o aquella de quien era la criatura, y en dejarla allí, la criatura misma. Recordando lo que le habían dicho de que la pusiese en cobro y que volviese luego, pensó de llevarla a su casa, ponerla con un ama que le servía a él y a su compañero, y regresar después a aquel lugar, puesto que ahora veía claro que le habían confundido con otro, entregándole a aquel niño o niña por error. Hízolo así. Volvióse a su casa a tiempo de que ya don Antonio no estaba en ella. Entróse en un aposento y llamó al ama.
Perdonad, señora, que haya turbado vuestro sueño. Pero en Dios y en mi alma, que os necesito. A vuestro servicio estoy. Decidme, ¿qué es lo que os ocurre? Desenvolved ese bulto. Y hacedlo con sumo cuidado, que lo que contiene es más frágil que el cristal. Dios y la Virgen nos asistan. ¿De dónde habéis sacado este niño? ¿Es varón? Dejadme ver. Es varón. Ciertamente que los paños en que viene envuelto muestran ser de ricos padres nacido. Pero, ¿cómo está en vuestro poder? No hagáis más preguntas que no os las he de responder. Lo primero es dar de mamar al pequeño. Quitadle esas bordadas mantillas. Ponedle otras más humildes y sin decir que yo le he traído, llevadle a casa de una partera que en las tales siempre suelen dar recado y remedio a tales necesidades. Llevaréis dineros con que la dejéis satisfecha y que ella le busque los padres que considere convenientes. Sobre todo, tened muy en cuenta que no se sepa de mí en todo este enredo. Tal como vos lo decís, lo haré. Si llegara entre tanto vuestro amigo don Antonio, ¿he de decirle algo? Que espere mi regreso. Voy a tratar de averiguar alguna cosa más. Pero vos, fuera de lo que yo os mando, tened la boca cerrada. Tal y como lo pensara, regresó don Juan de Gamboa al lugar en que le sucediera la nunca vista aventura, acuciado por la curiosidad y aún por la necesidad de conocer más de lo que ya sabía. Pero un poco antes de llegar a la casa, desde la que le habían llamado, oyó un gran ruido de espadas como de mucha gente que se estuviera acuchillando. Escuchó atentamente y no sintió palabra alguna. La batalla era a la sorda, y a la luz de las centellas que las piedras heridas por las armas levantaban, acertó a distinguir que eran muchos los que a uno solo acometían. Con lo que don Juan, llevado de su valeroso corazón, en 2 brincos se puso al lado del solitario gritando: ¡No temáis, señor! ¡Que socorro os ha venido y no os faltará hasta perder la vida! ¡Menead los puños! ¡Que traidores pueden poco, aunque sean muchos! ¡Mientes! Aquí no hay ningún traidor. Que el querer cobrar la honra perdida a toda demasía da licencia. No se habló más, porque no daba lugar a ello la prisa que para atacar y defenderse era necesaria. Y tanto apretaron los enemigos a su compañero, que de 2 estocadas que le dieron a un tiempo en el pecho, con él dieron en tierra. Creyó don Juan que le habían muerto, y lo mismo debieron pensar los ofensores, que así como vieron al caído, dejaron la calle y a espaldas vueltas se ausentaron. Habíasele caído a don Juan el sombrero en la refriega, y buscándole a tientas, halló otro que se puso sin detenerse a considerar si era el suyo o no. Disponíase a socorrer como pudiera al herido, cuando vio cómo éste se levantaba sin que la sangre ni ninguna otra señal mostrara a las claras el resultado del combate. Ciertamente, señor, mucho me place que fuera engaño de mis ojos las 2 estocadas que os derribaron, porque, a decir verdad, pensé que eran mortales. Toparon las espadas con un peto que llevo, que de no ser así, con los muertos me contara. Yo os confieso, quien quiera que seáis, que os debo la vida que tengo, la cual con lo que valgo y puedo, gastaré a vuestro servicio. Hacedme la merced de decirme quién sois y vuestro nombre para que yo sepa a quién tengo de mostrarme agradecido. No quiero ser descortés. Y así os digo, señor, que soy un caballero español y estudiante en esta ciudad. Y por si necesitáis de mí en alguna otra cosa, sabed que me llamo don Juan de Gamboa. Perdonad el que yo no os diga ni mi nombre, ni quién soy, siendo así que prefiero el que os enteréis por otro que por mí. Y yo pondré cuidado en que llegue a vuestro conocimiento. Y ahora suplico, don Juan, con todo encarecimiento, que os vayáis y me dejéis, que me es muy necesario el quedarme solo.
Volvióse don Juan de Gamboa a su posada, confuso y pensativo, y apenas hubo entrado en ella, cuando le salió al paso su amigo don Antonio, el cual, llevándole aparte, le habló demudada la color y la voz baja. Gracias a Dios que os veo. ¿Qué os ocurre? Oídme atentamente, que lo que tengo de deciros ha de dejaros sumido en la mayor perplejidad por lo extraño del caso. Tarde llegáis, pues que curado de espanto vengo. Habéis de saber que poco más de una hora después de que salisteis de la casa, salí a buscaros. Y no 30 pasos de aquí, hallé a una mujer loca y desesperada que me rogó de 1000 maneras la sacara de las calles y la trajera conmigo a esta casa, lo que hice sin entrarme en más explicaciones. Sin ser vistos por el ama, la llevé a mi aposento, y allí queda encima de mi lecho, deshecha en llanto y sin poder hablar. ¿Tenéis algo más que decir? Paréceme que he dicho harto. Si os parece poco el tener bajo llave y en mi cuarto a la mayor belleza que ojos humanos han visto. El caso, sin duda, es extraño. Aunque no tanto como el que voy a contaros cuando sea el momento más propicio para ello. Ahora lo que importa es que me llevéis a presencia de esa desconocida, que bien pudiera ser que tantos y diferentes sucesos formen parte de uno solo. Es el caso que yo he empeñado mi palabra de honor en que nadie ha de verla, ni nadie sino yo, entrará en ese aposento, salvo que ella disponga lo contrario. Todo puede conciliarse. Yo he de quedarme a la puerta en tanto vos le pedís la licencia de vida. Siendo así, Quedarse como trofeo de batalla, ganado por mí a más de un enemigo. Y con 100.000 legiones de demonios, conducidme a vuestra habitación, que el deseo de conocer a la señora que decís me pudre la sangre. En vos y en vuestra discreción confío. Andad, andad, y no extreméis vuestro cuidado, que ya nos conocemos. ¿Quién es? Don Antonio de Isunza para serviros, señora. Dejadme entrar, os lo ruego. Venís solo. Solo, si ese es vuestro gusto. Acompañado por alguien que desea conoceros, si es que lo permitís. Puedo confiar en él. Como en mí mismo, señora. Siendo así, pecaría yo de ingratitud negándoos el primer favor que me pedís. Agradezco vuestra delicadeza en mi nombre y en el de mi amigo. Pasad, don Juan. Señora. Si vuestro deseo de verme responde solo a la curiosidad, por satisfecha podéis considerarla. En caso contrario, si sois portador de algún mensaje por parte de los que me conocen, os ruego me lo entreguéis. Mal podría traer mensaje alguno a quien ni siquiera conozco. Disculpad mi impaciencia en veros, pero esta noche han ocurrido tantas cosas y tan seguidas que pensé, aun a riesgo de turbar vuestro reposo, el que pudieran unirse las unas con las otras. Y así, considerad que solo el afán que tengo de serviros me trae a vuestra presencia. Si está en vuestro ánimo, contadnos vuestra historia, que yo la compararé con la que os digo. Si es vuestra voluntad no despegar los labios, quédese aquí la visita, que a nada estáis obligada. Ciertamente que no pensé compartir con nadie mis desdichados secretos. Pero sola me veo, fuera de todo amparo, y es forzoso que en alguien confíe. Si en esto me equivoco, pague yo el error. Si acierto, solo beneficios podré alcanzar de vuesas mercedes. Sentaos, os lo ruego, y oídme atentos. Yo, señores, me llamo Cornelia Bentivogli. De muy corta edad quedé sin padres y en poder de mi hermano Lorenzo, el cual, desde niña, puso en mi guarda
el recato mismo. Y entre paredes y entre soledades, acompañada no más que de mis criadas, fui creciendo. Sucedió que hace 2 años nombraron padrino de las bodas de una prima mía al duque de Ferrara. Le conocí y de él fui conocida. Y ni guardas, ni recatos, ni honrosas amonestaciones, ni otra humana diligencia fue bastante para estorbar el juntarnos. Que en fin hubo de ser, por la palabra que él me empeñó de esposo, porque sin ella fuera imposible que ocurriera lo que ocurrió. 1000 veces le dije que públicamente me pidiese a mi hermano, pues no era posible que me negase. A esto me respondía con excusas que yo las tuve por bastantes y necesarias. Y confiada como rendida, creí como enamorada y entreguéme de toda mi voluntad a la suya. Poco después me sentí preñada. Y antes de que mis vestidos manifestasen mis libertades, por no darles otro nombre, me fingí enferma y conseguí de mi hermano que me trasladase a la casa de mi prima, aquella de quien había sido padrino el duque. Hícele saber lo que ocurría y el peligro que me amenazaba por tener barruntos de que mi hermano sospechaba mi desenvoltura. Llegamos al acuerdo de que en entrando en el mes mayor se lo avisase, porque él vendría por mí y me llevaría a Ferrara, donde públicamente se casaría conmigo. Esta noche en que estamos fue la concertada para su venida. Estándole esperando, sentí pasar a mi hermano con otros muchos hombres, al parecer armados, de cuyo sobresalto me sobrevino el parto. Una criada mía, sabidora y medianera de mis hechos, que estaba ya prevenida para el caso, envolvió a la criatura en ricos pañales y saliendo a la puerta de la calle se la entregó a quien, según ella creía, era criado del duque. Yo, de allí a un poco, acomodándome lo mejor que pude, salí de la casa creyendo encontrar en la calle al que ya consideraba como dueño y señor. Y no lo debiera hacer hasta que él llamara a la puerta, mas el miedo no me dejó razonar, y así, desatentada y loca, salí donde me sucedió lo que vuestro amigo ya conoce. Y aunque me veo sin hijo y sin esposo, y con temor de peores sucesos, doy gracias al cielo que me ha traído a vuestro poder, de quien me prometo todo aquello que de la cortesía española puedo prometerme. Si hasta aquí, señora, yo y don Antonio, mi camarada, os teníamos compasión y lástima por ser mujer, ahora que sabemos vuestra calidad, la lástima y compasión pasan a ser obligación precisa de serviros. Cobrad ánimo y no desmayéis. Y aunque no acostumbrada a semejantes casos, tanto más mostraréis quién sois, cuanto con más paciencia acertéis a llevarlo. Créedme, señora, yo imagino que estos tan extraños sucesos han de tener un feliz final, porque no han de permitir los cielos que tanta belleza se goce mal y tan honestos pensamientos se malogren. Razón lleva don Juan. Acostaos ahora, señora, y curad de vuestra persona, que lo habéis menester. Yo os enviaré a una criada nuestra que os sirva, en quien podéis depositar tanta confianza como en nuestras personas. Con toda seguridad, ella sabrá tener en silencio vuestras desgracias y acudir a vuestras necesidades. Yo la recibiré con la gratitud que debo a quien me la envía. Pero con todo os suplico que no me vea más que ella. Así será. Disculpadme, señor. Una pregunta que no sé si con tanto duelo lo que mis ojos ven son verdad o fantasía. ¿Es vuestro ese sombrero? ¿Os recuerda algo? No es vuestro. No. ¿Conocéis a su dueño? Sosegaos, que todo habéis de saberlo a su tiempo.
Solo os diré que a quien pertenece no a una hora que le dejé sano y salvo. Gracias, Dios mío. Adelante, ama. ¿Qué se os ofrece? Un caballero que dice llamarse Lorenzo Bentivogli busca a don Juan de Gamboa. Mi hermano, señores. Sin duda debe haber sabido que estoy aquí y viene a quitarme la vida. Tranquilizaos. En parte estáis en poder de quien no dejará que se os haga el menor agravio del mundo. Acudid vos, don Juan, y mirad lo que desea ese caballero, que ya me quedo aquí para defender, si menester fuera, a la señora Cornelia. Convenido está. Abrid bien los ojos y veamos qué es lo que de mí quiere el caballero Bentivogli. Me dicen, señor, que venís a buscarme. Y como es mi costumbre no hacer esperar a aquel que me requiere, aquí me tenéis dispuesto a cumplir en los términos que sean precisos a lo que de mí reclame vuestra intención. Suplico a vuestra señoría me escuche atento y con calma, porque en el negocio que he de comunicarle me va la vida y la honra. Eso haré de muy buena gana. Yo, señor español, soy Lorenzo Bentivogli, si no de los más ricos, sí de los más principales de esta ciudad. Hacer esta verdad tan notoria servirá de disculpa lo que pudiera tomarse por alabanza propia. Es vuestro nombre tan de sobra conocido que solo él, de por sí, abona vuestras palabras. Yo tengo una hermana, señor, famosa en estas tierras por su belleza. Y el ser yo honrado y ella de pocos años, me obligaron a guardarla con extrema solicitud. Pero todas mis prevenciones y diligencias las ha defraudado su terca voluntad. El duque de Ferrara puso en ella los ojos, llevándosela de casa de una pariente nuestra, y aún dicen que recién parida. Esta noche lo supe, y esta noche le salí a buscar, y creo que le hallé y acuchillé, pero fue socorrido por un desconocido que no consintió que con su sangre sacase la mancha de mi agravio. Continuad, os lo ruego. Vuestra historia es en extremo interesante. Por entendido tengo que el duque engañó a mi hermana, dándole palabra de recibirla por mujer, lo que es imposible, por ser desigual el matrimonio en cuanto a los bienes de fortuna, que en los de naturaleza a nadie puede envidiar quien lleva mi apellido. Lo que creo es que él se atuvo a lo que se atienen los poderosos cuando quieren atropellar a una doncella recatada, prometiéndole un falso matrimonio y haciéndola creer que por ciertas dificultades no se desposaba con ella con la urgencia que el caso requería. Mentiras aparentes de verdades, pero falsas y malintencionadas. Mucho respeto vuestra opinión, pero la experiencia me ha enseñado que antes de juzgar a persona alguna es conveniente estar seguro de sus intenciones. Sea lo que fuere, yo me veo sin hermana y sin honra, ya que todo esto hasta ahora, por mi parte, lo tengo puesto debajo de la llave del silencio, y no he querido contar a nadie este agravio hasta ver si lo puedo remediar y satisfacer en alguna manera. Que las infamias mejores que se presuman y sospechen, que no que se sepan de cierto, pues entre el sí y el no de la duda, cada uno puede inclinarse a la parte que más quisiere, y cada una tendrá sus valedores. A ese respecto, vuestra opinión es la mía. Tengo determinado de ir a Ferrara y pedir al mismo duque la satisfacción de mi ofensa. Y si la niega, desafiarle a muerte. Y esto no ha de ser con escuadrones de gente, pues no los puedo ni formar ni sustentar, sino de persona a persona. Para lo cual, vengo a solicitar vuestra ayuda. Confiadme vuestro pensamiento y yo resolveré. Deseo que me acompañéis. Y confío en que ha de ser así, pues que sois español y caballero. ¿Y por qué yo? No quiero dar cuenta de mis actos a ningún pariente ni amigo mío,
pues de ellos solo puedo esperar consejos y disuasiones. Si vos me hacéis la merced de venir conmigo, cuenta me haré de que me guarda un ejército. Sé que mucho os pido, pero a más obliga la deuda de responder a lo que la fama de vuestra nación pregona. No más, don Lorenzo, no más. Desde ahora me constituyo en vuestro defensor y consejero, y tomo a mi cargo la satisfacción o venganza de vuestro agravio. Y esto no solo por ser español, sino por ser caballero y serlo vos tan principal. Mirad cuándo queréis que sea nuestra partida, y muy de agradecer sería que no la demoraseis, porque el hierro se ha de forjar mientras está encendido. Quiero decir que el ardor de la cólera acrecienta el ánimo, y la injuria reciente despierta la venganza. Sé, don Juan, que a vuestra generosidad no la guía otro interés y no es el del honor que ha de ganar en este hecho, el cual desde aquí os lo doy si salimos con ventura de este caso, y aún os ofrezco cuanto tengo, puedo y valgo. Partiremos mañana, si os parece. Así será. Y dadme licencia, amigo, para que yo pueda dar cuenta de nuestro convenio a un caballero, camarada mío, de cuyo valor y silencio os podéis prometer harto más que del mío. Pues vos, don Juan, según decís, habéis tomado mi honra a vuestro cargo, disponed de ella como quisierais. Yo he de mandaros recado mañana de dónde y cuándo nos encontraremos. Quedad ahora con Dios, y Él os premie vuestro generoso amor. Y así, esto es todo lo que vuestro hermano y yo hemos concertado. Grande es vuestra cortesía y grande vuestra confianza. ¿Cómo y tan presto os habéis arrojado a emprender una faña llena de inconvenientes? ¿Qué sabéis vos, señor, si os lleva mi hermano a Ferrara o a otra parte? Tan mala voluntad le tenéis que le consideráis capaz de una traición. Eso no. Donde quiera que os llevare, haceos cuenta de que va con vos la fidelidad misma. Pero, ¿cómo no queréis que me sienta temerosa si está puesta en las respuestas del duque mi vida o mi muerte? ¿Qué sé yo si responderá tan atentamente que la cólera de mi hermano se contenga en los límites de la discreción? Mucho discurrís y mucho teméis, señora Cornelia, pero dad lugar, entre tantos miedos, a la esperanza, y fiad en Dios y en mi industria y buen deseo, que habéis de ver con toda felicidad cumplido el vuestro. Cierto que desconocemos cuáles sean las intenciones del duque, pero tampoco estamos seguros de que él sepa lo ocurrido con vos. Entended, finalmente, que la salud y el contento de vuestro hermano y el del duque llevo puestos en las niñas de mis ojos. Yo miraré por ellos como por ellas. Si el cielo os da poder para remediar, como gracia para consolar, pese a mis fatigas, me tengo por bien afortunada. Apruebo sinceramente la determinación que habéis tomado. Y aunque nada de esto se ha dicho, yo iré en vuestra compañía por lo que pueda suceder. Eso no. Ni Cornelia puede quedarse sola, ni yo consentir que su hermano Lorenzo piense que me quiero valer de esfuerzos ajenos. El mío es el vuestro mismo. Y así, aunque sea a escondidas y desde lejos, os tengo de seguir. Que la señora Cornelia sé que gustará de ello. A más de que no queda tan sola que le falte quien la sirva, la guarde y acompañe. Gran consuelo será para mí, señores, si sé que vais juntos. O a lo menos, de modo que os favorezcáis el uno al otro, si el caso lo pidiere. Hágase como don Antonio desea, que no hemos de reñir por eso. Lo que se ha de hacer primeramente es hablar con el ama para darle cuenta de nuestra partida. Con la del alba de aquel siguiente día, vino el mensajero anunciado por Lorenzo Bentibolli. Y enterado don Juan de que le esperaba fuera de la ciudad y en una huerta algo desviada,
púsose en camino, llevando consigo el famoso sombrero que hallara en la refriega, al que adornó de plumas negras y amarillas, cubriendo el cintillo de diamantes con una tira de cordobán. Dio don Antonio en seguirles de lejos, pero pareciéndole que podría despertar las sospechas de Lorenzo, acordó de seguir el camino derecho de Ferrara, con la seguridad de que allí los encontraría. Dio cuenta Cornelia al ama de todos los sucesos, con lo que la buena mujer acabó de conocer que el niño que en su poder tenía era el hijo verdadero de aquella señora, y sin respetar las órdenes que de don Juan había recibido, descubrió el secreto ante la alegría que puede suponerse de Cornelia, la cual, ya confiada del todo, puso en conocimiento del ama cómo el viaje que llevaban sus señores era a la ciudad de Ferrara, acompañando a su hermano, que allí iba con intención de desafiar al duque. ¿Las cosas han pasado por vos y estáis aquí tan al descuido? ¿O no tenéis alma, o la que tenéis no siente? ¿Creéis de veras que vuestro hermano se dirige a Ferrara? Ni pensarlo. Lo que ocurre es que ha querido llevarse a mis amos de aquí para volver a esta casa y quitaros la vida. ¿Qué os inclina a pensar eso? Que vuestro hermano es italiano y aún así se fía de españoles y les pide favor y ayuda. Si vos, hija mía, queréis tomar mi consejo, os daré que habéis de agradecérmelo. Decidme. Yo, señora, he servido al cura de una aldea que está a 2 millas de Ferrara. Es una persona santa y buena y que hará por mí todo lo que yo le pidiere. Vámonos con él. Y ya, señora, que al cabo tienes de ser hallada, mejor será que te encuentren en casa de un sacerdote viejo y honrado que en poder de 2 estudiantes, mozos y españoles, que los tales, como soy yo buen testigo, no desechan ripio. Eso no, porque a mí me han tratado con todo respeto. Porque estabas enferma. Pero si sanas y continúas en su poder, Dios lo podrá remediar. En verdad que si a mí no me hubieran guardado mis repulsas, desdenes y enterezas, ya hubiera dado conmigo y con mi honra al traste. Porque no es todo oro lo que en ellos reluce. Uno dicen y otro piensan. Solo que han dado conmigo que soy taimada y sé dónde me aprieta el zapato. Y sobre todo, soy bien nacida, que soy de los cribelos de Milán y tengo el punto de la honra 10 millas más allá de las nubes. Y en esto se podrá echar de ver, señora mía, las calamidades que por mí han pasado, pues con ser quien soy, he venido a ser pupila de españoles. Tan mal os va en vuestro oficio. Si he de decir verdad, no tengo de qué quejarme de mis amos, porque son unos benditos siempre que no estén enojados. Y en esto parecen vizcaínos, como ellos dicen que son. Pero quizás si te quedaras, serían contigo gallegos. Es otra nación, según es fama, algo menos puntual y bien mirada que la vizcaína. Y tantas y tales razones dijo el ama, que la pobre Cornelia se dispuso a seguir su parecer. Dejémoslas pues ir, que ellas van tan atrevidas como bien encaminadas. Y sepamos lo que le sucedió a don Juan de Gamboa y a Lorenzo Bentivogli, de los cuales se dice que en el camino supieron que el duque no estaba en Ferrara, sino en Bolonia. Y así, dejando el rodeo que llevaban, se vinieron al camino real, considerando que aquel había de traer al duque cuando de Bolonia volviese. Y a poco espacio dieron con un tropel de gente de a caballo que apartada de ellos venía. Os suplico, Lorenzo, que os desviéis del camino, porque si el duque viene entre esa gente, mucho me interesa hablarle a solas. ¿Cuál es vuestra intención? ¿Y cómo vais a conocerle? Confiad luego en mí, que no os arrepentiréis de ello. Me alejaré, puesto que así lo pedís.
pero no tanto que deje de ver lo que sucede. No seré yo quien os lo estorbe. Y ahora marchamos. Así como se apartó Lorenzo, quitó don Juan la tira de cuero que ocultaba el cintillo de diamantes del sombrero que llevaba, y poniéndose en mitad del camino, esperó sosegadamente al grupo que ya se acercaba. Y habiéndose detenido a unos 50 metros del español, se separó de aquellas gentes un jinete que se dirigió en línea recta hacia don Juan. Si algo necesitáis de nosotros, con mucho placer os serviremos, caballero. Que lo solitario de este sitio y vuestra presencia en él parecen reclamar nuestra ayuda. Mucho agradezco vuestro ofrecimiento, señor. Solo quisiera de vos que me informarais sobre el duque de Ferrara, a quien espero. No creo engañarme si os llamo don Juan de Gamboa, que vuestra gallarda disposición y el adorno de ese sombrero me lo están diciendo. Así es la verdad. Jamás supe ni quise encubrir mi nombre. Pero decidme, señor, quién sois, porque yo no caiga en descortesía. Eso sería imposible, pues para mí tengo que no podéis ser descortés en ningún caso. Con todo eso os digo, don Juan, que yo soy el duque de Ferrara y el que está obligado a serviros todos los días de su vida, pues no a 2 noches que vos se la disteis. Quisiera poner en conocimiento de vuestra excelencia grandes cosas. Os escucho. Señor, Lorenzo Bentivogli, que conmigo viene, tiene una queja de vos no pequeña. Dice que hará 2 noches robasteis a su hermana Cornelia de casa de una prima suya y que la habéis engañado y deshonrado. Y quiere saber qué satisfacción pensáis darle. Me rogó que yo fuese su valedor y medianero, y yo me ofrecí a serlo porque, por las noticias que él me dio de la pendencia, conocí que vos erais el dueño de este cintillo. Yo os suplico me digáis lo que sabéis acerca del caso y si es verdad lo que Lorenzo dice. No me atrevería a negarlo aunque quisiera. Pero yo no he engañado a Cornelia porque la tengo por mi esposa, ni la he robado porque nada sé de ella. Si públicamente no celebré mis desposorios, fue por algunas causas familiares ahora ya concluidas. Lo que pasa es que la noche en que acudisteis en mi socorro, yo la había de traer a Ferrara, porque estaba ya en el mes de dar a luz la prenda que ordenó el cielo que en ella depositase. Pero sin que yo sepa el motivo, no he podido dar con ella. Debo entender, señor, que si Cornelia y vuestro hijo pareciesen, ¿cumpliríais la palabra de matrimonio? Parezca ella, y el mundo sabrá que si supe ser amante, supe la fe que di en secreto, guardarla en público. ¿Le diríais lo mismo que a mí me habéis dicho a don Lorenzo Bentivogli? Antes me pesa de que tarde tanto en saberlo. Apartóse don Juan unos pasos, y haciendo señas a Lorenzo de que se acercase, tornó al lado del duque, quien suspenso y sin decir palabra, esperaba con buen ánimo el desenlace de la cita. Vino Lorenzo. Saludó altivo, aunque cortés, al duque de Ferrara, que devolvió el saludo del mismo modo. Y así, fiado de aquel buen principio, tomó don Juan la palabra, diciendo: El duque confiesa que vuestra hermana Cornelia es su legítima esposa, y que, como lo dice aquí, lo dirá públicamente cuando se ofreciere. Concede asimismo que fue hace 2 noches a sacarla de casa de su prima para traerla a Ferrara, pero ya Cornelia había desaparecido. Él se culpa de todo y afirma que, así que vuestra hermana aparezca, la recibirá como a su verdadera esposa. Mirad, don Lorenzo, si hay más que decir,
ni más que desear, si no es el hallazgo de la persona que a todos interesa. De vuestra cristiandad y grandeza, serenísimo señor, no podíamos, mi hermana y yo, esperar menor bien del que a ambos nos hacéis. A ella, en igualarla con vos, y a mí, en ponerme en el número de vuestro. ¿Por qué, don Juan, no acabáis de poner la alegría y el contento de estos señores en su punto, dándoles noticia de dónde se hallan la señora Cornelia y su hijo? Ya sospechaba yo, amigo don Antonio, que no podíais estar muy lejos y que habíais de aparecer en el momento más oportuno. Permitid, señores, que os presente a un buen camarada mío, don Antonio de Isurza. Estos caballeros son don Lorenzo Bentivoli y el duque de Ferrara. Ciertamente que es un placer el conoceros. Pero quisiera que nos explicarais vuestras palabras, que con ellas ha venido la inquietud y el desasosiego. Ello es, señor duque, que yo también he querido interpretar un personaje en esta trágica comedia. Y a ese personaje queda encomendado el traer la buena nueva de que ya han aparecido la señora Cornelia y su hijo, pues en mi casa queda. Habiendo explicado don Antonio, punto por punto, todo lo que aquí se ha dicho, pusiéronse los cuatro de acuerdo, y así retornaron a Bolonia. Adelantóse don Antonio para percibir a Cornelia, por no sobresaltarla con la imprevista llegada del duque y de su hermano. Pero al hallar la casa cerrada a canto y lodo, quedó el más triste y confuso hombre del mundo, temiendo que el duque los tendría por mentirosos y embusteros, si es que no imaginaba peores cosas que redundasen en perjuicio de la honra y buen crédito de Cornelia. Supo el duque la noticia, y casi estuvo por pensar si hacían los españoles burla de él. Pero, por no dar lugar a tan mala sospecha, determinó de irse, encargándole a Lorenzo de la búsqueda de su hermana. Con esto se consolaron todos, y decidieron de común acuerdo el hallar a Cornelia secretamente y sin pregones, por no lastimar su crédito. Y quiso la buena suerte, que iba disponiendo su ventura, que llegase el duque a la aldea donde ya estaban Cornelia, el niño y el ama, en casa del cura, quien era grande amigo del de Ferrara. Y así no se alborotó mucho al verle, porque, como se ha dicho, no era la vez primera, pero sí le preocupó advertir su tristeza. Enteróse Cornelia de casualidad que el duque de Ferrara estaba allí, y turbóse en extremo por no saber con qué intención venía. Pero ya el discreto sacerdote, puesto sobre aviso, determinó lo que había de hacerse. Y en tanto se hacía la hora de comer, siguiendo el hilo de la plática que sostenía con su huésped, preguntóle con aire inocente qué era lo que causaba su melancolía. Está claro, padre, que las tristezas del corazón salen al rostro. En los ojos se lee la relación de lo que está en el alma. Y lo que peor es, que por ahora no puedo comunicar mi tristeza con nadie. Pues en verdad, señor, que si estuvierais en disposición de ver cosas de gusto, yo os enseñara una que tengo para mí que os le causará y grande. Simple sería aquel que, ofreciéndole el alivio de su mal, no quisiera recibirlo. Por vida mía, padre, que me mostréis eso que decís. Levantóse el cura y fue donde estaba Cornelia, que ya había adornado a su hijo con las joyas que había recibido del duque, y tomando al niño entre sus brazos, salió a donde el duque estaba. Sostened a este niño unos momentos, señor duque. Llegaos a esa ventana porque podáis verle mejor y miradle atentamente. ¡Santo Dios! ¿Quién es esta criatura? ¿Y cómo lleva estas joyas?
Solo sé que aquí me lo trajo un caballero de Bolonia y me encargó mirase por él y lo criase por ser hijo de un noble señor y de una dama principal. He de deciros que con aquel caballero vino también una mujer a quien yo he preguntado si sabe algo de los padres de esta criatura, y en verdad que si la madre es tan hermosa como el ama, debe ser la más bella mujer de Italia. ¿Puedo verla? Sí, por cierto. Veníos, señor, conmigo, que si os suspende el adorno de ese niño como creo que os ha suspendido, el mismo efecto entiendo que ha de causaros la vista de su amo. Halláronse así la señora Cornelia y el duque de Ferrara, quien ordenó llamar a los dos españoles y a Lorenzo Bentivogli. Y dice el autor de esta novela que renuncia a contar lo que dijo aquel, lo que preguntó don Juan, lo que sintió don Antonio, el regocijo del cura y el júbilo del ama. Solo nos hace saber que los desposorios del duque con Cornelia fueron famosísimos y recordados en aquellos reinos por muchos años. En cuanto a don Antonio de Isunza y don Juan de Gamboa, dícese que a partir de aquellos días siguieron su vida acostumbrada, salvo en un punto, y fue aquel que se juramentaron para no volver a salir jamás de su casa por las noches. Con lo que en cuanto se daba el toque de las ánimas, los dos hidalgos salían corriendo en busca de sus aposentos con gran espanto y confusión de los que les acompañaban. Y con esto termina esta verídica aventura que han escuchado ustedes bajo el título de La señora Cornelia. Les hemos ofrecido La señora Cornelia, de la serie Novelas Ejemplares de Don Miguel de Cervantes. Fue interpretada por la Gran Compañía de Actores de Radio Madrid, con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención: Don Juan de Gamboa, Julio Varela; Don Antonio de Isunza, Manuel García; la criada, Pilar Respau; el ama, Mari Carmen Aranda; Lorenzo Bentivogli, José María del Río; el duque de Ferrara, Luis Tulán; la señora Cornelia, Cristina Victoria; y el cura, Antonio Alfonso Vidal, con Teófilo Martínez como narrador de la serie. Efectos especiales, Esteban Cavadas. Montaje musical, Enrique Aroca. Director, José Fernando Dicenta.